Gracias, profe Eber, por esa oración tan hermosa. Muy buenos días a todos, esperamos que estén muy bien. Bienvenidos acá a la iglesia, a su iglesia. A todas las personas que nos están viendo por las redes sociales, también sean ustedes bienvenidos y esperamos que podamos disfrutar de este santo día en compañía del Señor. Así que preparemos nuestro espíritu para escuchar su palabra. El estudio de este trimestre es bien interesante y creo que para nosotros va a ser algo muy llenador, muy espiritual, muy, ¿cómo sería la frase, la palabra, hermano Jesús? Ayúdeme. ¿Cómo sería? ¿Qué diríamos? De crecimiento es la palabra, de crecimiento espiritual. Sobre todo porque este trimestre vamos a estudiar el eje central de la Biblia. No hay otro. Es el eje central de la Biblia. El eje central, la guerra de todas las guerras y la historia ¿de qué? De la redención. La guerra de todas las guerras y la historia ¿de qué? De la redención. Gracias, hermano Fernando. La guerra de todas las guerras y la historia de la redención. Eso es lo único que la Biblia quiere que nosotros sepamos, que el Señor sepa. En ese eje, en esa columna vertebral, se mueve toda la historia de la humanidad. Esta semana reflexionábamos con mi esposa y con unos amigos, ahí vía WhatsApp, acerca de la palabra corromper. Y les hablábamos acerca de la palabra corromper. Y luego mandamos una imagen de una fruta que está siendo corrompida por otra fruta que está corrompida por el moho. Y es que eso es lo que hizo Satanás. Corrompió el cielo y luego vino a corromper la tierra. Y Cristo hace el efecto contrario, descorrompe lo que ha sido ¿qué? Corrompido, lo que ha sido corrompido. Y si nosotros vemos, todas las formas de la palabra corromper son negativas. Corrosión, corromper, corrompido, todo es negativo. Y eso es lo que el diablo, la serpiente antigua, Satanás, ha hecho y ha querido hacer con la humanidad. Y la introducción a este trimestre, bien haremos en ponerle cuidado, y usted y yo tenemos la gran oportunidad con esta magnífica lección que nos ha llegado, que hacía mucha falta que llegara en esta forma, para llevar ese mensaje a otros y completar lo que los jóvenes dicen, dar el evangelio al mundo en esta generación, ¿verdad? En mi generación. Y es lo importante. La lección nos introduce al tema central del trimestre, el gran conflicto. Este tema fundamental nos ayuda a comprender el origen del sufrimiento y la lucha que existe en el mundo. Máxime, hoy día que estamos viendo acá a palmo las situaciones que están sucediendo en el mundo. Las inundaciones, los terremotos, como el que hubo esta semana en Taiwán. Hermano Machado, la inmoralidad, las guerras que ya todo el mundo sabe y que nos tienen asombrados, las matanzas, las masacres, todo eso es lo que ha hecho Satanás con el mundo. Esa es la muestra que el mundo está ¿cómo? Corrompido. El mundo está corrompido. Y nuestro gran Dios ha hecho provisión para que el mundo empiece a descorromperse. Y hay unos aspectos importantes en la lección. Y a medida que yo voy nombrándolos y hablando sobre ellos, me gustaría que usted también fuera participando. Personalmente he sacado 5 aspectos importantes de la lección. La primera es que hay 2 reinos en conflicto.
Esa es la primera, el primer aspecto importante. La existencia de dos reinos en conflicto. Apocalipsis 12, del 7 al 9. ¿Alguien recuerda qué dice Apocalipsis 12, del 7 al 9? Vi una gran batalla en el cielo. Señora, regáleme el micrófono a la hermana, por favor. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón y sus ángeles combatieron, pero ellos no prevalecieron ni se halló para ellos más lugar en el cielo. Muy bien, exacto. Apocalipsis 12, 7. 7 y 8. Oh, correcto, 7 y 8. Bien, entonces vemos que hay una gran batalla, y una gran batalla solamente se puede presentar entre dos reinos contrarios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, y a Satanás se le llama el príncipe ¿de qué? De este mundo. Entonces, sí hay dos reinos en conflicto. La Biblia describe la existencia de esos dos reinos en constante conflicto. El reino de Dios y el reino de Satanás. Y este conflicto se originó en el cielo. Lucifer, un ángel creado por Dios, se rebeló contra su creador. Ese es el mensaje que debemos llevar al mundo. Ese es el mensaje que debemos hacerle entender a los que todavía no conocen la palabra de Dios. Ese es el eje central de la Escritura. Eso es lo que nosotros como cristianos adventistas del séptimo día debemos conocer perfectamente y llevar ese mensaje a los demás. Lo segundo que vemos, el segundo aspecto es la naturaleza del conflicto. En Génesis 3, del 1 al 7, podemos observar que ese conflicto entre ambos reinos se caracteriza por la lucha, por la libertad moral y la adoración por el lado de Dios y corromper todo por el lado del diablo. Satanás busca destronar a Dios y subyugar a la humanidad y a su voluntad, mientras que Dios desea que sus criaturas le sirvan libremente por amor. Entonces la naturaleza del conflicto es espiritual. El apóstol Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra potestades de las tinieblas, principados. Nosotros tenemos que entender que sí hay una lucha espiritual, que tenemos nuestra parte en esa lucha espiritual, que esto se gana solo de una sola forma. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios. Pero una sola predicación es la que ha de haber, y lo dice la Escritura, a Cristo y a este crucificado. A Cristo y a este crucificado. Ese debe ser nuestro derrotero dentro de la predicación diaria. Predicar a Cristo y a este crucificado. Podemos predicar lo que usted quiera. Podemos predicar que no se tome Coca-Cola. Podemos predicar que no se coma cerdo. Podemos predicar lo que se le imagine. Pero cuando no se predica a Cristo y a este crucificado, entonces la guerra de todas las guerras está siendo ¿qué? Perdida. Está siendo perdida. Solamente la ganamos cuando una persona va a Cristo y lleva todas sus cargas a Él. ¿Ok? El tercer aspecto que yo he encontrado dentro de la lección, y ustedes me ayudan, por favor, siéntanse libres de levantar la mano, es el plan de Dios, el plan que Dios tiene para la redención. San Juan 3:16, adventista que no se lo sepa. Correcto, digámoslo todos al unísono para que nos escuchen los de las redes sociales. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios para la redención. A pesar del pecado y de la caída de la humanidad, Dios no la abandonó. Por el contrario, hizo provisión. En su gran amor envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para morir en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Esta muerte venció a Satanás y abrió el camino para la redención y la restauración de la humanidad. Por su llaga fuimos ¿qué? Salvados, sanados. Eso dice.
Por sus llagas fuimos nosotros sanados, por amor del Señor. Entonces, lo que seguimos viendo acá es que solamente hay un caballito de batalla y se llama Cristo y este crucificado. El cuarto aspecto, hermanos, que yo miro dentro de lo que es la lección de esta semana, la introducción a este trimestre, está en Apocalipsis 19 del 11 al 20. ¿Quién me ayuda? Apocalipsis 19 del 11 al 20. A ver, busque rápido en la Biblia. Era el concurso que había antes, que nos hacía diestros allí. Apocalipsis 19 del 11 al 20. Busque rápido en la Biblia y cuando lo tenga levante la mano para recibir el micrófono. Hermano, vea, la hermana fue campeona de busque rápido en la Biblia varias veces. 19, 11. 19 del 11 al 20, todo. Dice, entonces vi en el cielo. Colóquele el micrófono bien, por favor. Ya. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y por ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bien, hermana, muchas gracias. Como podemos ver, el texto, la lectura, nos dice a nosotros que la esperanza es en la victoria final. A pesar del poder de Satanás, Dios tiene un plan para vencerlo y restaurar la paz en el universo. La victoria final, hermanos, se alcanzará a través del sacrificio de Jesús en la cruz y la segunda venida de Cristo, cuando Satanás será finalmente derrotado. Debemos llevar ese mensaje a las almas que están allá afuera. A veces nosotros somos los que nos tardamos en predicar. Y les voy a colocar un ejemplo de nuestro hogar. Con mi esposa, hace algún tiempo estábamos pensando en formar un grupo pequeño, pero pues con los vecinos de al lado, alrededor.
y oramos a Dios y lanzamos el plan y lo lanzamos por WhatsApp con los vecinos. Para sorpresa nuestra, todos los vecinos estuvieron de acuerdo. Estuvieron de acuerdo. Tenemos un grupo pequeño de unas 7 personas, todos vecinos de la cuadra, y nos reunimos todos los jueves a orar y a estudiar la palabra de Dios. Y para sorpresa mía, siguen adelante. Llevamos ya 4 jueves reunidos y siguen adelante y quieren saber más. Y hay una de ellas que termina la reunión y nos decía este jueves que estuvimos allí, se nos pasa el tiempo rápido, decía ella. Le parece a uno que faltaron como 5 minutos, que pasaron como 5 minutos. Venga, y es que yo quiero hacerle otra pregunta. Y dice ella, yo a veces soy como cansona preguntando tanto. Hermanos, la gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Empezamos a estudiar hace 4 jueves. En el tercer jueves, la mamá de una de ellas se enfermó gravemente. Tuvo un accidente vascular grave. Y ellas nos pidieron oración por su señora madre. Y ellas, dentro del grupo, sienten que están siendo acompañadas. Sienten que tienen apoyo. Y contaron su testimonio, su experiencia, y sienten que el grupo les ayudó a sobrellevar ese momento difícil con su señora madre. Entonces, hermanos, estamos tardándonos en llevar el mensaje de Cristo y este crucificado. A veces somos nosotros los que colocamos los peros y las personas están esperando que les prediquemos. Están esperando que nosotros les digamos lo que tienen que hacer, a dónde han de ir, en qué momento han de estar ellos. Aprendamos que somos nosotros muchas veces los que no hacemos la obra, pero estamos llamados a hacer una obra. Y el quinto y último elemento que tuve aquí es el aspecto importante de la lección esta semana, es acerca del desenlace final del conflicto, que lo encontramos en Apocalipsis 20, del 1 al 10. Creo que ustedes se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo. Apocalipsis 20, del 1 al 10. Voy a leerlo desde acá porque si de pronto se va otra vez el micrófono, la gente de las redes sociales no nos escucha. La gente de las redes sociales solamente escucha lo que hay por el micrófono. Apocalipsis 20, del 1 al 10. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por poco tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y su Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la gran batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad santa, la ciudad amada,
pero Dios descendió del fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dígame la verdad, ¿qué siente usted cuando lee eso? ¿Qué siente usted cuando lee eso, cuando escucha eso? A mí se me alcanza a quebrar la voz. Cuando vemos el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo, Satanás será finalmente atado y arrojado al lago de fuego, la tierra será renovada y el pecado será erradicado, y por tanto habrá paz eterna en el cielo y en la tierra. Conclusión, mis hermanos, para este trimestre, este es el abrebocas, no más. Si así es el desayuno, ¿cómo va a ser el almuerzo? Dicen por ahí. La lección 1 de este trimestre nos presenta una visión panorámica del gran conflicto, una lucha cósmica que tiene repercusiones en la vida de cada persona. Al comprender la naturaleza de este conflicto, es decir, que es de adoración, podemos encontrar esperanza y significado en el sufrimiento y la lucha que enfrentamos en este mundo. Mis hermanos, miremos a Cristo. Miremos a aquel que fue crucificado. Puesto los ojos en Jesús, sigamos el autor y consumador de la fe. Hebreos 8 o Hebreos 9. En todo caso, hermanos, lo que la palabra de Dios quiere decirnos es que sigamos adelante. E invito a los que nos están viendo por las redes sociales, no desfallezcan. Cristo es la solución a nuestros problemas. Cristo ya ganó esta lucha por nosotros. Solamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar al que nos salvó, al que ganó esta lucha por nosotros. Que el Señor los bendiga. Dios les guarde.